Shabbat Shalom. Bienvenidos, ¿cómo están, amados hermanos, a esta exposición de la Parashat HaShavua, la porción de la semana? Hoy estamos con la Parashat Pinchas. Les saluda aquí el Mole William Salas desde la congregación Derech Emuná, aquí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Recordándoles, por favor, que le den me gusta a este video. Mejor aún si le dan compartir, pero mucho mejor aún nos van a ayudar si se suscriben a este canal. Y pueden también activar la campanita, así les llega la notificación cuando un nuevo video se vaya a subir. Bueno, continuando con la Parashat, con lo que nos atañe hoy en día, estamos con la Parashat Shavua Pinchas, o como se lo conoce en los medios cristianos, Finés, o algunos también dicen Fineas. Pinchas en realidad es un nombre, dicen algunos estudiosos, egipcio. Muchos dirán, ¿pero por qué tiene que tener un nombre egipcio? Bueno, porque sencillamente vivieron en Egipto. Y hay personas que, bueno, piensan que los hebreos no llegan a tener necesariamente un nombre que no sea judío. Y sin embargo, si bien es cierto que en la parte o en el tiempo en el que Moshe vive y saca a Israel de Egipto, los nombres que prevalecen son, por supuesto, en su mayoría hebreos. Hay alguno que tal vez mantuvo alguna conexión o quiso tener un nombre que le llamó la atención tal vez, o tuvo algún significado de la cultura de donde estaban saliendo. Esto no es muy ajeno porque, como saben, en los tiempos de Yeshua hay muchos judíos, bueno, habían, porque ya no estamos en esos tiempos, que tenían nombres griegos, nombres hasta latinizados. Y si bien el movimiento de restauración, ya sea por el judaísmo mesiánico, por raíces hebreas o cualquiera de la onda de la Torá, han querido hebraizar nuevamente todos los nombres, ¿no? Cuando, por ejemplo, Andrés no tiene ni una equivalencia en hebreo, a no ser que se llame Enosh, ¿no? Que es un varón, pero es muy probable que sí. Pinchas, según estos eruditos, dice, significa boca de serpiente y se sonaría muy similar en el hebreo, que es Pi Nahash. La razón de por qué se lo habrá puesto no lo sé. Pero se ha descubierto este mismo nombre en las estelas de la 18ª dinastía, y sabemos bien que Israel salió de Egipto justamente durante la 18ª dinastía de los faraones. Y hay registros de nombres de egipcios que se llamaban Pinchas. Pero veamos quién es Pinchas. Es un héroe y villano. ¿Qué es? Muy bien, vamos a hacer la verajá para hacer el estudio de la Torá. Esta verajá, lo correcto es hacerlo en realidad al despertar. Antes de decir cualquier palabra de Torá y estudiar Torá, siempre tenemos que dar esta verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al divrei Torá. Bendito eres tú, eterno, nuestro Dios, Rey del universo, quien nos santifica con sus mandamientos y nos ha ordenado con respecto al estudio de las palabras de la Torá. Amén. Lo decimos ahorita, ¿por qué? Porque es muy probablemente que alguno se hubiera olvidado. Entonces, antes de meternos a leer algún versículo de la Torá, vamos a hacer esta verajá. Pero primero vamos a entrar en contexto del tiempo. En este momento nos encontramos en un periodo de tiempo que se conoce como Bein HaMetzarim. Levante la mano quien había escuchado antes esta frase. Bein HaMetzarim es el periodo que
tiene que ver el intervalo de tiempo que va desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. ¿Cuánto tiempo es? 3 semanas. Son 21 días. Significa literalmente entre los estrechos o entre las encrucijadas. Es el nombre que recibe este periodo de 3 semanas de duelo nacional judío. Este martes, la mayoría, los que pudieron hacer y los que recordaron, tuvieron un ayuno de 12 horas al amanecer y terminaba al anochecer. Es el ayuno del 17 de Tamuz, donde se recuerdan 5 grandes desgracias. Y luego tendremos 3 semanas después, de aquí a 2 martes más o 3, el ayuno del 9 de Av, que es un ayuno más estricto, que es de 24 horas y que se recuerda también grandes tragedias, entre ellas la destrucción de los 2 templos. Ambos fueron destruidos en la misma fecha, claro, cada cual en su año. Este lapso de 21 días está delimitado por estas 2 fechas de ayuno, que son muy importantes en el calendario hebreo. Ahí están explicadas cuál es la que marca el inicio y cuál es la que marca el cierre. Espiritualmente tiene la connotación de un espacio de opresión, vulnerabilidad, de dificultad y aflicción. Como ustedes saben, ya se les ha explicado, en el judaísmo se enseña que hay 3 meses que son los más complicados, los más difíciles en todo el año. El mes de Tebet y los otros 2 meses van juntitos. Es este mes, el mes de Tamuz, y el mes que viene, el mes de Av. El término proviene del libro de Lamentaciones. ¿Cómo se conoce el libro de Lamentaciones en hebreo? Eijá. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre los estrechos. Esto es lo que dice Lamentaciones 1:3 en hebreo. Dice, Galta Yehuda me'oni umerov avotá hi yashva vagoim lo matzah manoach kol rodefeha hishgubha ben hametzarim. Que traducido es, Judá fue llevada al exilio por causa de la miseria y la dura opresión cuando se estableció entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron en los lugares estrechos. Y es la situación en la que se encuentra actualmente el pueblo judío. Si bien es cierto que crearon la nación de Israel para tener un lugar donde refugiarse entre las naciones, porque entre las naciones sufrían mucho, ya sea si las naciones eran cristianas o eran islámicas. No sé qué tanto habrían sufrido tal vez en la China, donde predomina el hinduismo o el budismo, pero al menos en las naciones cristianas e islámicas han sufrido demasiado. Y por eso el libro de Ja, desde los tiempos de Jeremías, viene indicando que en el exilio todos sus perseguidores la alcanzaron. En estos lugares de estrechez fue alcanzado. La palabra Metzarim, si le quitamos todas las vocales, los puntos llamados Nikudot, forma la palabra Mitzraim, Egipto. Como les dije, nosotros, el pueblo de Israel, física o espiritualmente, como quieran verlo, se encuentra actualmente en Metzarim, pero también podríamos entenderlo, estamos en un Egipto, esperando la Geulá final, la Pascua definitiva, en la que el Mesías nos librará del Metzarim, de este lugar de estrechez. Bueno, esto vamos a pasarlo rápidamente, pero para aquellos que gustan seguir de la halajá, hay cosas que se consideran y se restringen en este periodo. Por ejemplo, bodas y celebraciones. Están prohibidos los matrimonios. No se realizan bodas con fiestas o bailes durante estas 3 semanas.
Los eventos públicos, las reuniones sociales grandes o fiestas que generen un regocijo inusual, también no se suelen hacer. Esto de acuerdo a la halajá, no es Torah, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque quieren estar acorde al periodo de aflicción que se llama Ben HaMetzarim. La música y el entretenimiento, música festiva, lugares de ocio, salir, distraerse, pasear, todo eso no se hace en este tiempo. El cuidado personal, al menos cortes de cabello y afeitado como una señal de luto, no se suele hacer. Los askenazíes son un poquito más estrictos, lo hacen durante las 3 semanas enteras, pero los sefardim lo permiten, pero hasta la semana de Tisha B'Av. Esa semana antes ya ellos son bien estrictos y no hacen nada de estas actividades. No se hace la bendición del Sheheheyanu, tampoco se estrena. Ustedes saben, cuando uno estrena algo, en el judaísmo se aconseja o se enseña que se dice la bendición del Sheheheyanu. Prendas u objetos nuevos, se evita comprar o estrenar ropa importante, joyas o incluso hasta frutos nuevos de la estación. Algunos hacen así, para no pronunciar la bendición del Sheheheyanu. Restricciones adicionales durante los 9 días, desde el 1 al 9 de Av. Se tiene abstención de carne y vino. No se consume carne ni se toma vino. ¿Por qué? Porque esto causa gozo, alegra al cuerpo. Menos en Shabbat o si es una comida de mitzvah. Sí o sí, el vino tiene que comerse. El lavado de ropa, no se lava ropa ni se usa prendas recién lavadas. Esto es en los 9 días, no es en las 3 semanas. No, nadie tiene tanta ropa para no lavar su ropa en 3 semanas, ¿no? Baños de placer, no significa que no te va a dar gusto bañarte, pero algunos, tengo entendido, hasta se bañan con agua fría para no sentir el placer en la ducha. Precaución y seguridad. Hay que evitar situaciones de riesgo debido a que la tradición considera este periodo como un tiempo desfavorable o espiritualmente vulnerable. Los sabios recomiendan evitar cirugías, viajes peligrosos, deportes extremos. No se les ocurra saltar en paracaídas o del puente, o caminatas por lugares riesgosos. Como decimos en Santa Cruz, estos días son yetas. Hay mucha energía negativa. No le busquen 5 patas al gato. Hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Ahí tenemos un cuadro que resume el periodo de las 3 semanas, que empieza el 17 de Tamuz. Esta vez empezó el 23 de julio y va a terminar en agosto 12, 9 de Av. No, pero creo que esta fecha está pasada, pero no importa. La parashá Pinjas y Ben HaMetzarim están muy conectadas, porque esta parashá cae o poco antes o dentro, como nos está sucediendo, del periodo de Ben HaMetzarim. A pesar del tono de tristeza, el judaísmo no ve a Ben HaMetzarim como una época de desesperación pasiva. El objetivo es recordar la destrucción para motivar la introspección, el arrepentimiento y la rectificación de los errores del pasado, como también evitar el odio gratuito. ¿Cómo se dice en hebreo odio gratuito? Sinat Hinam, el cual dice que fue la causa por la que fue destruida el segundo templo. Durante estos días se incentiva especialmente el incremento de la tzedaká y el estudio de las leyes sobre el diseño y estructura del templo sagrado. Los sabios enseñan que estudiar sobre el templo equivale espiritualmente a participar activamente en su reconstrucción. Muy bien, entrando entonces ahora a la parashá. Seguimos en el Sefer Bamidbar. Esta parashá va desde el versículo 10 del capítulo 25 hasta el versículo 1 del capítulo 30. Pero en las versiones cristianas existe el versículo 40.
Entonces, desde la siguiente va a haber un pequeño desfase por esta situación. ¿Me entienden? Entonces, va todo bien, llegan hasta el 29-39, pero en la versión hebrea termina en el 39 y pasa al capítulo 30. En las cristianas hay un versículo 40. Eso es lo que quiere decir esa crucecita, por si acaso. Es la porción número 41 de la Torá, de un total de 54, y es la octava del Sefer Bamidbar. Son 169 versículos en total. El Maftir, son 6 versículos, es un poquito extenso. Y en la Haftará tenemos una situación especial, lo vamos a explicar a continuación. Tenemos una porción del inicio del libro del profeta Irmeyá, más conocido como Jeremías. Y en el Brit Hadashah, al final vamos a leer una porción de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Cómo empieza esta parashá? ¿Cómo empiezan los primeros versículos? Dice, Vaidaber Adonai el Moshe, con la frase de introducción que generalmente se encuentra en la mayoría de las parashot de Bamidbar. Y dijo Adonai a Moshe para decirle, Pinchas, ben Eleazar ben Aharon a Cohen, Heshif et Habiti me'al bene Israel, Bekano et Kinati betoham, Velo Giliti et bene Israel bekinati. Traducido, esto sería algo así. Pinchas, el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, hizo que mi furia se devuelva de sobre los israelitas. O sea, la furia ya estaba sobre Israel. Aquí dice la palabra Heshif, que está relacionada con la palabra Teshuvah, que significa volver. Entonces la ira del Eterno se devolvió de donde estaba. No se disipó, la recogió por el acto de Pinchas. Con su defensa ferviente por mi celo. Esta traducción fue más o menos como lo pude entender, porque dice aquí, Becanó en su celo, etkinati, a mi celo. Entonces iba a sonar un poco raro, pero por ese celo que él tuvo, por esa defensa fervorosa por lo que estaba sucediendo, él actuó en medio de ellos, Betoham. Velo giliti, y no destruí et bene Israel, a los hijos de Israel, bekinati, en mi celo. Así es como empieza la parashá. Veamos los preliminares, los antecedentes, porque está muy conectada con la anterior parashá, que es Balak. Como en primer punto, entonces, tenemos el pánico de Moab. Israel ya había derrotado militarmente a varios reyes amorreos. El rey Balak de Moab, temeroso de ser el siguiente, porque era el más menos de toditos esos reyes, busca una estrategia sobrenatural al saber que no puede vencerlos en una batalla convencional. La alianza con Balak entonces contrata a Bilam, un profeta muy famoso, pero pagano, para que maldiga a Israel a cambio de riquezas. Sin embargo, Dios interviene y cambia todas las maldiciones que Bilam iba a decir por profecías de bendición. La trampa inmoral. Bilam, al fracasar, aconseja a Balak a hacer caer a Israel desde adentro. Ellos quieren atacar desde afuera, pero la Shejinah protegía a Israel. Y fíjense cómo está relacionada ahí la parashat, estas dos parashot, con lo que le sucedió al templo, a ambos templos. En el caso del segundo es más evidente, porque había sinat hinam, ese odio gratuito entre hermanos. La Shejinah se apagó completamente en Jerusalén y los romanos pudieron entrar a destruirla. ¿Qué pasó con Bilam? Bilam quiso atacar desde afuera con maldiciones, pero él vio las tiendas de Israel que estaban acomodadas de una forma tal que había un respeto increíble entre uno y el otro. Nadie se metía en la tienda del otro. Cada cual se ocupaba de sus asuntos y no se
daba lugar al chisme. Y por eso él dijo, qué hermosas son tus tiendas, ¿no? La famosa frase que decimos al entrar a la Bet HaKnesset o a las sinagogas, Matovu Aleja Jacob. Entonces le dice, la mejor forma, no está esto en la Torá, está en la tradición, la mejor forma de destruirlo no es de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. ¿Y qué consejo les da? Que envíe mujeres moabitas y midianitas para que seduzcan a los israelitas, arrastrándolos a la idolatría de Baal Peor. Esto desata una terrible plaga en el campamento. Y la conexión es el acto de Pinjas que se muestra en la anterior parashá. ¿Qué es lo que hace Pinjas? Ante el caos que se había desatado, había mucha gente que empezó a morir y la idolatría seguía. En medio de eso, un príncipe o un principal de la tribu de Simeón, llamado Zimri, se paseó por el campamento en la presencia de Moshe y de Eleazar, porque ya Aarón había fallecido. Se paseó con una midianita llamada Cosbi. Dice la tradición, Cosbi era hermosa y era hija del rey. Fue, dice, más bien contratada para seducir a Moshe. ¿Pero qué pasó? Dice que se encontró con Zimri y quedaron los dos como cuando suena la música de Doña Florinda y el profesor Girafales, ¿no? Y terminan teniendo relaciones. Eso fue lo que vio Pinjas y vio que nadie hacía nada. Entonces él tomó la iniciativa, tomó la lanza, entró a la tienda de los dos y los penetró a los dos con la lanza. Y por esta razón, por actuar con esta determinación, es que Dios lo premia con un pacto de paz y el sacerdocio eterno. Pero se dio la muerte de 24,000 personas. Antes de entrar a los temas de la Saliot, vamos a hablar brevemente acerca de este tema. Es un tema muy interesante que tiene que ver con el Nefesh, Neshamot Ha'ilgulim, con la reencarnación de las almas. Porque dicen que estas almas, las almas de, ¿cómo se llama? De Zimri, era el alma de Shechem. Y el de Cosbi era la reencarnación de Dinah. Entonces, lo que pasó, ¿qué fue lo que pasó en los tiempos de Dinah con Shechem? Que Shechem se enamoró de Dinah y Dinah también de Shechem. Era una pareja de almas gemelas, eran el uno para el otro. Entonces, por la situación, por ejemplo, que se dio en el caso de Shechem, no se nos dice cuántos fueron los que murieron, los que mataron Shimeón justamente y Leví, pero la tradición dice que fueron 24,000 de la ciudad de Shechem. Entonces, estos 24,000, ¿qué pasó? ¿Por qué murieron los 24,000? Porque quisieron circuncidarse, quisieron ser parte del pueblo de Israel. Entonces, es como si el Eterno dijera, ok, vamos a darle otra oportunidad, pero esta vez ya van a ser circuncidados al 8º día, entonces van a ser circuncidados en la nación de Israel. Y bueno, volvieron a nacer, pero ¿qué pasó? Volvieron a fallar, los 24,000. Y dice la enseñanza de los Mekubalim, de los cabalistas, que luego una de las reencarnaciones finales de estas dos personas son el rabino Akiva y la esposa de Turnus Rufus, un gobernador de Judea en los tiempos del Segundo Templo. No sé si lo saben, Rabí Akiva vivió 120 años y al igual que Moshe divide su vida en 40, 40, 40. 40 años él fue un gran comerciante, por 40 años estudió la Torá y por 40 años él enseñó la Torá.
Bueno, ¿y quién fue cómo fue que él se hizo un maestro de Torá o se hizo muy bueno con la Torá? Fue por el impulso de su esposa. Su esposa fue la que lo motivó a estudiar la Torá. Lo que no saben ustedes es quién es su esposa. La esposa era la esposa de Turnus Rufus. Cuenta la historia que Turnus Rufus le dijo a su esposa que lo seduzca a Rabí Akiva. Y Rabí Akiva dice que cuando la vio, hizo 3 actos. Escupió, lloró y rió. Y le preguntó Turnus Rufus, ¿por qué hace estos 3 actos? Y él dice, bueno, escupí por el acto pero después lloré porque, no recuerdo, creo que porque iba a morir, pero mi risa es porque yo me voy a casar con ella. Dice que al tiempo Turnus Rufus murió y él se casó con ella. Entonces dicen los Mekubalim que Akiva es la reencarnación ya de Zimri, quien viene a hacer el tikkun completo de lo que hizo Zimri. Y la mujer de Turnus Rufus, o ya la esposa de Rabí Akiva, es la reencarnación también definitiva de esta mujer Cosbi. Bueno, antes de continuar con el detalle, vamos a seguir hablando un poquito también de las reencarnaciones, porque dicen que cuando Pinjas hace el acto de traspasarlos a ambos, y todos los de Simeón quieren venir a atacarlo a él por el susto muere. Muere, pero ¿qué pasa? El Eterno hace que él vuelva a la vida y al volver el alma, no vuelve solamente su alma, sino que las almas de Nadab y Abihu también entran en él. Y es por eso que se confirma también el sacerdocio en él. Y esta situación hace que él, es lo que creen los cabalistas, que Pinjas llegue a tener no solamente la Kejuná eterna, esa bendición de que sería sacerdote y para siempre, nos quiere enseñar, dicen los Mekubalim, que él llegó a ser inmortal y no murió. Llegó a ser Eliyahu Hanabí. Elías, el profeta, es el mismo Pinjas. Y cuando se lee Pinjas, por ejemplo, hoy les decía, ahorita lo vamos a ver, no en esta época, sino un poco más antes, no en Ben Hametzarim, el pasaje que se lee es el pasaje del profeta Elías. Y dicen los sabios, los cabalistas, que Jezabel es justamente otra reencarnación de Cosbi. Y ahí vemos que otra vez se ven enfrentados, como el Eterno va haciendo girar las ruedas de las reencarnaciones. Para finalizar este tema de las reencarnaciones, también ¿saben qué es Lag BaOmer? Es el 33 de la cuenta del Omer, cuando se recuerda la muerte de Shimon Bar Yochai. Pero también se dice que se recuerda la muerte de 24,000 estudiantes de Rabí Akiva a causa de una plaga. Curiosamente, el número 24,000 vuelve a aparecer. Cosas que hacen pensar un poco, ¿no? Bueno, vamos rápido. Temas de las aliyot. La primera aliyah, Dios otorga a Pinjas un indulto de paz y lo recompensa por su accionar, otorgándole a él y a sus descendientes el sacerdocio. Pinjas es descendiente de Eleazar. Pero ¿por qué no fue sacerdote? Porque Pinjas ya había nacido cuando el Eterno les dijo a Aarón, tú y estos tus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, serán sacerdotes. De momento, ni uno tenía hijos, pero uno sí, era Eleazar. Nadab y Abiú murieron sin hijos. Pero Eleazar tenía un hijo y era justamente Pinjas, y había nacido. Era hijo de una de las hijas de Yitro.
Y por eso era también rechazado y criticado, porque decían, tú vienes de alguien que ofrecía sacrificios a los dioses paganos. Pero esa no era la razón por la que el Eterno lo había descalificado. Simplemente el Eterno dio un listado. Y de ahí en adelante, entonces, los descendientes de ellos ya iban a ser los sacerdotes. Pero Pinjas no estaba en la lista. Ya con el acto de Zimri y Cosbi, con lo que sucedió en esa situación, el Eterno le da la alianza de la Kehuná, el sacerdocio eterno. Y dice la tradición que la mayoría de los Cohen Gadol fueron en su mayoría descendientes de Eleazar y obviamente por parte de Pinjas. Sadoc, que sabemos que su línea fue la que estableció el rey David para el sacerdocio, es descendiente directo de Pinjas. Y es el sacerdocio que se va a establecer en el milenio. Bueno, dentro de la primera aliyá, el Eterno le dice a Moshe y a Eleazar que hagan nuevamente el censo. ¿Para qué? Para contar cuántos quedan por la muerte de los 24,000. El número gran total de todos los hombres de las 12 tribus está en la segunda aliyá y da 601,730, sin contar a la tribu de Leví. En la tercera aliyá tenemos que se nos dice que aparte de servir como censo para el enrolamiento en el ejército judío que peleará contra los midianitas, este censo sirve también para organizar la división de las tierras que ya serán heredadas por Israel. Israel está a punto de entrar a la tierra prometida, entonces, para saber la proporción de las tierras que se van a entregar, es necesario saber cuántos hay por cada tribu. Los levitas, que también son censados, llegan a ser un total de 23,000, contando desde un mes de vida. Esta aliyá concluye con la historia de las hijas de Zelofhat, que se acercan a Moshe y le piden que su padre, que había muerto y no les dejó herencia, pueda heredarles a ella. Entonces Moshe transmite esta inquietud al Eterno. En la cuarta aliyá se nos dice la respuesta de parte de Hashem. Moshe le formula o les dice que atienda el pedido de las hijas de Zelofhat, que es justo. Moshe formula ahora, por comando divino, las leyes de herencia, que incluye el derecho de las hijas a heredar las tierras cuando no hay descendientes varones. Luego, en esta misma aliyá, se le instruye a Moshe que suba a la cima del monte Abarim, desde donde verá la tierra prometida antes de morir, pero no ingresará a ella. Moshe le pide al Eterno que asigne a una persona digna para que lo suceda en el liderazgo. El elegido por Dios para reemplazar a Moshe es Yehoshua, no un sucesor de Moshe, sino su talmid más aplicado. Y Moshe lo anuncia al pueblo. En la quinta aliyá, la narración de la sucesión se interrumpe de esta semana y la Torá pasa a detallar todos los sacrificios que se ofrecerán en el tabernáculo y en el gran templo cuando éste sea designado. Primero se menciona el famoso Corbán Tamid. El Corbán Tamid era que se realizaba en la mañana, en la tarde. El servicio de Shaharit viene a reemplazar ahora, porque ya no tenemos templo, al Corbán Tamid de la mañana, y el de Minjá viene a reemplazar al Corbán Tamid de la tarde. Se hacía todos los días, 2 veces por día, incluyendo Shabbat. Pero en Shabbat había una ofrenda extra, que ahora se viene traducida por el Musaf, el sacrificio adicional. También se especifican los sacrificios adicionales de Shabbat, que ya les comentaba, de Rosh Chodesh, que es el comienzo del mes. Se describen los sacrificios, eso es ya la sexta aliyá, que se ofrecen en las festividades de Pesach, Shavuot
Rosh Hashanah y Yom Kippur. En la séptima aliá se describen los sacrificios ofrecidos en las festividades de Sukkot y Shemini Atzeret. La Haftará, como les decía, es distinta. ¿Por qué? En los años en los que las Parashot Matot y Masei se leen en el mismo Shabbat, que esto es la siguiente, esta Haftará es leída en el Shabbat que se lee Parashat Pinchas. Pero si las Parashot Matot y Masei se leen sábados separados, entonces esta Haftará es leída en el Shabbat que se lee Matot. Entonces, si hubieran estado separadas, se lee acá. ¿Cuál es la idea de esto? Que caiga en Ben Hametzarim. Esta Haftará se lee en Ben Hametzarim. Entonces, esta Haftará, si ustedes consiguen un Humash, que es una Torah impresa, que viene con Haftará, la Haftará de Matot viene siempre con el pasaje de Jeremías. Las Haftarot, que son leídas en los Shabbatot posteriores al 17 de Tamuz y hasta después de Yom Kippur, ya no han sido seleccionadas por tener una relación con la Parashá. Aquí ya hay un pequeño cambio. Teníamos antes la idea de que la Haftará es una porción de los profetas que es paralela a la Parashá, ¿cierto? Ya desde el 17 de Tamuz no es así, hasta Yom Kippur. ¿Por qué? Porque ya van no siguiendo el paralelismo a la Torá, sino ya a las fechas. Dice que ellas tienen una relación con la época del año en la cual nos encontramos. Este cambio de criterio en la elección de las Haftarot está legislado en el Shulchan Aruch, Orah Chaim 428.8, y tiene su origen en el Midrash Pesikta, que nos enseña que en los 3 sábados que hay entre el ayuno del 17 de mayo hasta el 9 de Av, ¿cómo se llama? Ben Hametzarim, deben ser leídas 3 Haftarot cuya temática sean las adversidades de desgracia y destrucción de Jerusalén a causa de los pecados del pueblo de Israel. Ya luego, desde el 9 de Av hasta Rosh Hashanah, deben ser leídas 7 Haftarot de consuelo, porque desde el 9 de Av hasta Rosh Hashanah hay 7 semanas. Y por último, después de Rosh Hashanah, deben ser leídas 2 Haftarot que son llamadas de arrepentimiento. A veces hay un solo Shabbat entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, algunas veces. Muy bien. Entremos un poquito a hablar de la Parashá de Pinchas. Algo que me llamó la atención aprender esta semana acerca de las 5 señales, los 5 simanim. ¿Qué son los simanim? ¿Qué son las señales de la Torá? En la Torá hay pequeñas cosas especiales con respecto a las letras, espacios, que nos dan pistas. Y me refiero al Sefer Torá escrito, al Sefer Torá kosher. Como ustedes saben, el Sefer Torá no viene con puntitos, no viene con nada, con capítulos, versículos, solo vienen letras escritas en columnas y en renglones. Pero hay algunas letras especiales que se llaman simanim. La más conocida es, por ejemplo, el Vaikra, la Aleph se escribe más pequeñita, ¿se acuerdan, no? O Bereshit, la Bet, se escribe más grande. En Pinchas es la parashá que tiene mayor cantidad de simanim, 5. Este término se refiere a una curiosidad llena de misterios que tiene la Torá. Consisten en que en ciertos lugares del texto, en un rollo de Torá, el mismo se ve escrito por letras que aparecen más chicas, más grandes, cortadas o espacios extraños. Esta porción nos presenta 5 señales especiales en el texto. ¿Cuál es la señal número 1? La Yod de Pinchas. En el segundo versículo, en el versículo 11 del capítulo 25, en el nombre de Pinchas, la letra Yod
de su nombre está escrita un poco más pequeña. Representa la humildad, la virtud primordial e indispensable, necesaria para hacer efectiva la fuerza del celo en nosotros. Ahí pueden ver el nombre de Pinjas y la letra Yod en realidad está muy pequeña. Abajito pueden ver en la línea de arriba, yendo de derecha a izquierda, es la 1, 2, 3, la cuarta palabra, aunque se lee de izquierda a derecha, se lee de derecha a izquierda. De derecha a izquierda es 1, 2, 3, 4, 5. Es la sexta palabra, Pinjas. Si se fijan bien, la Yod está pequeñita. Y para comparar, tenemos el nombre del Eterno, ahí el nombre del Eterno, Yod, Hei, Vav, Hei. La Yod está de tamaño normal, al mismo tamaño que la de Vaidaber. Pero la de Pinjas es un tracito muy pequeñito. ¿Cuál es la segunda señal? La Vav de Shalom. En el tercer versículo, despuesito de esa, del simán de Pinjas, tenemos algo también muy curioso. O sea, en el versículo 12, en la palabra Shalom, donde dice que va a ser Briti Shalom, mi pacto de paz, le va a dar a Pinjas, la letra Vav de la palabra Shalom está partida por la mitad. Ahí pueden ver la imagen, la palabra Shalom, y la letra Vav está cortada. ¿La pueden ver o no? Rabbeinu Behaye Ben Asher dice que esta insinúa que el pacto de paz regirá solamente para aquel Cohen que sea Shalem, porque Shalom viene de Shalem. ¿Qué significa Shalem? Que está completo, sin defecto, que no debe. Ibn Ezra sugiere también que el pacto de paz abarca la promesa de que Pinjas quedaría a resguardo de la ira de los parientes de Simri, porque él, con su lanza, que tiene forma de Vav, atravesó a Cosbi y a Simri. Entonces la Vav está como atravesada. Señal número 3, el espacio luego de la plaga. Existe un espacio abrupto dentro del primer versículo del capítulo 26, luego de la palabra la plaga. Ahora me dirán algunos, pero la plaga no es una palabra. Lo sé, es una frase. Pero en hebreo, Hamagefá es una palabra. Y aquí hay algo interesante, porque esta es parte de un versículo. ¿Y cómo empieza el versículo? Ahí pueden ver en la segunda línea, dice, Vaihi acharei Hamagefá. Y sucedió después de la plaga. Y no sigue porque hay un espacio, ¿no ve? Cualquiera diría, ese espacio, ¿lo pueden ver el espacio? De Hamagefá, voy a mostrar un puntito, para que vean los hermanos. Aquí al menos. Ahí está el puntito. ¿Lo pueden ver ese espacio? Ese espacio me debería indicar que ahí debería iniciar otro versículo. Pero la Torá no lo hace. No inicia otro versículo. Inicia el versículo 1 con esta frase. Vaihi ajareja magefá. Y luego conecta, sigue en el versículo 1 y dice, Vayomer Adonai el Moshe de el Eleazar, cuando va a hablar del censo. Como que están conectando, ¿se dan cuenta? Dice, ok, aquí termina el asunto de la plaga, ya la plaga terminó. Pero lo que sigue está conectado también por el asunto de la plaga. Por eso sigue la instructiva del censo. Por eso, eso es una extrañeza. Es un simán. Esto nos habla de nuestra capacidad de blindaje e inoculación que tenemos en contra de las fuerzas de la enfermedad, misma que se manifiesta no solo con un impedimento o merma en nuestro cuerpo, sino con toda forma de desconexión con Hashem. ¿Cuál es la señal número 3? La Nun Sofit grande.
Oh, perdón, la número 4. Gracias, hermano. La número 4, la Nun Sofit grande. En el capítulo 27, versículo 5, la Nun Sofit, ¿qué es la Nun Sofit? Es la Nun que va al final. ¿Por qué Sofit? Cuando va al final, la Nun se escribe más alargada que la Nun normal, o que va al inicio o al medio. Pero aquí, esta Nun es gigante. Y la pueden ver aquí, parece una letra Zayin. Es la última palabra, que es de Mishpatán, que es de la palabra el caso de ellas. ¿De quién? De las hijas de Zelofhad, que están llevándole el caso a Moshe. Porque dice ahí el verso, Vaikarev Moshe et Mishpatán lifnei Adonai. Y Moshe llevó el caso de ellas para que el Eterno saque un mishpat, un veredicto acerca de qué es lo que se va a hacer. Nos habla de nuestra protección, también dice, de una de las tendencias destructoras que acosa al ser humano, el afán de juzgar con severidad al prójimo cuando los vemos caídos. Y finalmente, la señal número 5. Y esta no la conocía, el punto sobre la Vav. Yo decía, bueno, en un Sefer Torah no existe puntitos ni rayitas. Falso. Hay una letra Vav que tiene un punto. En el capítulo 29, versículo 25, ya estamos hablando de las ofrendas de las fiestas. La Vav, otra vez la Vav, de la palabra y la 10ª parte, que en hebreo es de Isarón, la Vav de Isarón, no de la V, de On. Fíjense aquí, voy a trazar también de nuevo con la plumita. Ahí tenemos, perdón, me fui aquí. Vamos a usar mejor el ratón kosher. Aquí está. Ahí está la palabra y ahí pueden ver ustedes el puntito, ¿lo ven? Todos los Sefer Torah tienen ese puntito. Y cuando viene en las ediciones escritas, el punto se ve mucho más grande todavía. Bueno, dice que esto nos remite a infundirnos con las fuerzas del compartir. La Vav representa el conducto de la luz de abundancia, en este caso específico. Por tanto, es un llamado divino a provocar abundancia en nuestra vida y el mundo a través de las acciones de compartir. ¿Por qué? Porque está hablando de dar la 10ª parte de algo. Son las 5 señales que hay en la Parashat Pinhas. ¿Ustedes saben cuál es la energía de este mes? La energía zodiacal. La energía zodiacal del mes de Tamuz es Cáncer, el cangrejo. Dicen los sabios, hay un sabio, no recuerdo su nombre, que dice que estudiar la Parashat Pinhas en este Shabbat, pero estudiar la conciencia, puede hacer que incluso haya la cura para el cáncer, que el cáncer sea curado. Entonces, estas 5 señales nos muestran la importancia de esta parasha. ¿Por qué? Porque Pinhas, con su celo, pudo parar la magefá, la plaga, la peste, el cáncer que estaba creciendo en Israel. Bien, quiero terminar con esto. Celo versus celos. Hay veces que nosotros confundimos una con la otra, pero los celos es algo mucho más egoísta, pero el celo es algo ferviente dentro de nosotros, más por una persona distinta a nosotros. En la carta a los Romanos leemos esto, en el capítulo 10. Hermanos, ciertamente, el anhelo de mi corazón, escribe Pablo, y mi oración a Dios por Israel es para salvación,
porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios. Pablo mismo está diciendo, porque también es otro judío, y dice, y no miente, el pueblo de Israel tiene celo por Dios, de Dios, así como Pinjas, que no soportó ver que la idolatría esté causando muerte en el pueblo y tomó la acción. Igual es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Tiene celo por el Eterno, pero no conforme a ciencia, dice Pablo. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo. Esto está de la Reina Valera, por si acaso. Aquí esta frase no está diciendo que la ley se acabó, sino que está diciendo que el objetivo de la Torá es Mashiach, para justicia a todo aquel que cree. ¿Y en qué se relaciona esto con lo de Pinjas? Hay algunos comentaristas que dicen que tal vez esa Vav quebrada está quebrada porque no debió, la actitud de Pinjas no debió ser esa. Debió seguir otra actitud, pero en el momento donde las papas están quemándose, la pregunta que te hago es, ¿qué harías tú? ¿Qué hubieras hecho tú? No juzguemos a Pinjas, porque otra cosa es estar en la cancha. Desde afuera podemos decir, Messi, qué malo es, pudiste meter ese gol. Pero ponte a jugar tú el partido. Verlo desde la cancha tiene otra perspectiva muy distinta que verlo desde el estadio y mucho peor desde la tele. Tal vez Pinjas debió actuar de una forma distinta. Entonces Israel, por ese celo desmedido por Dios, por un amor muy desmedido, han puesto cerco tras cerco tras cerco y se han tapado con tantos cercos que han dejado de ver la justicia del Eterno. Dice el verso 5, porque de la justicia que es por la ley de Moisés se escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Está bien, ¿quieres guardar la Torah? Ok, pero procura guardarla toda. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Y esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. ¿Más qué dice? Y esto lo mismo dice de la Torá. La Torá dice, no está allá al otro lado del mar, no está en el cielo. ¿Dónde está la Torá? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que entonces, ¿qué pasa con el pueblo judío? Vamos a saltarnos un poco más acá. Que Israel, refiriéndonos al pueblo judío de los tiempos de Yeshua, queriendo seguir otras cosas por el celo que tenían, terminaron perdiendo de vista el objetivo. Y esto fue premeditado por Hashem porque tenía que abrir las puertas para que también los que no son judíos formen parte de estas bendiciones. Pero en este actuar, porque el Eterno no hace una primera sin su segunda, ¿qué es lo que dice? Activa ya no el celo del pueblo, sino que ahora los mueve a celos. Dice en el versículo 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moshe dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Como ven, podemos tener el fervor de Pinjas, podemos actuar con ese amor, pero si no somos consecuentes con nuestros actos, o si no tenemos bien
claro y definido nuestro objetivo, nuestro shalom puede estar partido. Puede que no sea completo, porque la Vav está partida. Y el único que nos puede traer un shalom perfecto es Yeshua. Con esto quiero terminar, amados hermanos, la enseñanza del día de hoy, queriendo darles este pequeño consejo de que si bien cuando, como les decía, las papas queman, cuando es necesario hacer las cosas hay que hacerlas, pero no tratemos de llegar hasta esos extremos. Actuemos con mucho más tiempo para que podamos pensar con mayor detenimiento y tener las cosas claras. Porque puede que estemos obrando bien, pero al final no sea lo que se tenía que hacer. Porque no es solamente el fervor o el deseo de querer hacer las cosas, sino es saber también hacer las cosas que estamos haciendo. Con nosotros entonces, amados hermanos, será hasta la siguiente semana con la culminación del estudio del libro de Bamidbar, del libro de Números, que estaremos diciendo Hazak, Benihatzek, porque se estudian las dos parashot juntas, las dos últimas que vienen. Espero que esta parashá sea de mucha bendición. Seguimos en el Shabbat, pueden seguir estudiándola para tratar de entender más sus secretos y recibir estas bendiciones que los sabios han visto en ella. Con nosotros, nuevamente, hasta el siguiente Shabbat. Aquí les saluda y se despide el Moré William Salas, deseando que tengan una semana muy bendecida, con mucha parnasá, con mucha alegría, aunque estamos en Ben Hametzarim. Y nada más. Shabbat Shalom y Kol Tuv. Antes de todo, no olviden suscribirse, no olviden darle like y no olviden compartir este video. Ahora sí, muchísimas gracias. Toda Rabá. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.